Hola a todos, hoy quería dedicar este ratito de vídeo a hablar sobre el llamado TOC homosexual. Digo llamado porque en muchos casos está mal llamado con ese nombre, no debería considerarse un TOC porque en la mayoría de los casos estamos hablando de un trastorno obsesivo a secas. Recordemos que para que podamos llamarlo TOC tiene que haber TOC, que significa trastorno obsesivo compulsivo, por tanto, además de la obsesión, tiene que haber una compulsividad. ¿Qué quiere decir? Tiene que haber una compulsión irrefrenable, organizada siempre de una misma manera, como siguiendo unas normas, un criterio personal autoimpuesto, unas pautas, ¿no?, que la persona necesita realizar siempre igual, porque esto le calma de la angustia que le provoca la obsesión. Si la persona no hiciera este ritual, pues se quedaría a solas con su obsesión, sufriendo toda la inquietud que esta le provoca. Pero en la mayoría de los casos el problema se presenta con otra forma. No hay una compulsión, que la puede haber también, ahora hablaré sobre ello, sino que en la mayoría de los casos el problema que tiene la persona es que está todo el día combatiendo, peleándose contra una duda a la que trata de dar respuesta, una duda por supuesto que le importa mucho, una duda vital, capital, sobre su orientación sexual, y cuanto más le viene la duda, más busca respuestas para darse que lo calmen, y cuantas más respuestas se dan, más dudas se le presentan al paso, pero esta forma es una forma improvisada de resolver la cuestión, no organizada, sino que uno va pues un poco a salto de mata resolviendo esa obsesividad sobre la marcha y no de forma ritualizada, pautada, etcétera. Y además la persona siente que cada vez conforme más se responde a esa duda, más dudas se le presentan, o la misma duda cada vez con más fuerza, y nunca llega a sentir que tiene el control o que se calma con lo que está sucediendo, sino todo lo contrario. La persona está tratando de controlar la situación en la presencia de esa obsesión que lo inquieta tanto y lo perturba tanto, buscando respuestas tranquilizadoras, pero lo único que consigue es sentirse cada vez con más ansiedad, cada vez con más angustia, cada vez más perturbado por esa duda que lo persigue. Por tanto, no podemos hablar de un TOC, sino de duda patológica, porque aquí no hay una compulsión, hay una pelea contra una duda. Ahora, ese trastorno de duda patológica, que es un tipo de trastorno obsesivo, sí que puede venir y suele venir frecuentemente acompañado de compulsiones, y por tanto ya tendríamos que hablar también de TOC, ¿no? Es decir, la persona, por ejemplo, voy a poner un ejemplo para explicarlo. Un hombre, ahora que estoy recordando un caso que atendí hace tiempo, un hombre que al hablar con amigos, estaba hablando tranquilamente con ellos y de pronto pensaba así, un pensamiento rápido: qué agradable es mi amigo, ¿no? O qué guapo está, o qué bien se ha peinado hoy, o qué bien huele. Inmediatamente venía la cuchillada de la obsesión, la duda sobre si entonces es gay, ¿no? Si estoy pensando esto de mi amigo es que soy gay, ¿no? Y ya ni escuchaba la conversación, ya empezaba a quedar secuestrado por esa duda, que empezaba a darle vueltas: entonces soy gay, pero a mí me gustan las mujeres, yo estoy casado y me gusta mi mujer. Bueno, y de nuevo esa respuesta que se estaba dando para tranquilizarse le hacía surgir una nueva duda: pero entonces, ¿por qué últimamente no siento interés por mi mujer? ¿No tenemos relaciones sexuales, por ejemplo? ¿Será que entonces sí que soy gay, no? Y otra vez se respondía: no, pero sí me gustan otras mujeres, o sí estoy sintiendo interés en este momento por otras mujeres, entonces no soy gay. Bueno, a lo mejor es que soy bisexual, ¿no? Y ya empieza la dinámica en la que la persona cada vez tiene más angustia, como digo, más inquietud, y cada vez necesita más darle vueltas a la duda para calmarse, y cuanto más lo hace, más pierde el control, ¿no? Es un control que lleva siempre a la pérdida de control. Y esa duda patológica, por ejemplo, en ese mismo caso, puede empujar a la persona a una ritualidad. Por ejemplo, esta misma persona, este mismo hombre, que hablando con su amigo siente esa cuchillada de la duda: seré gay, y como esa inquietud y esa duda vital lo perturba tanto, inmediatamente se despide del amigo, porque tiene la necesidad de irse a internet a mirar en el móvil o a mirar en internet en el ordenador de casa durante media hora o el tiempo que sea,
tiene que buscar mujeres desnudas, por ejemplo, voluptuosas para sentir que le gustan, etcétera. Cuando siente que ha tenido algún interés por alguna mujer, ya se calma y queda ya esclavizado a esta ritualidad que necesita repetir constantemente para calmarse en prevención por si le vuelve a aparecer dudas, ¿no? Por ejemplo, en un caso así que he improvisado un poco, ¿no? Aquí sí que tendríamos que hablar de duda, de esa duda vital, ¿no? De esas dudas que Giorgio Nardone llama improponibles o indecidibles, ¿no? Porque nunca va a encontrar una respuesta que lo calme, y esa duda viene acompañada de una compulsividad. En este caso sí es un TOC. Pero cuidado, porque no tenemos que establecer la diferencia entre un trastorno obsesivo y un TOC en si hay una actividad ritualizada que se ve, digamos, física, ¿no? Que los ojos pueden verla, como mirar en internet, cualquier cosa, ¿no? Porque también hay rituales que son mentales, es decir, no porque haya una actividad mental en silencio donde la persona está sufriendo mucho pero en silencio, con un combate mental, entonces ya es un trastorno obsesivo, y si hay una ritualidad activa, física, que se ve, entonces ya es un TOC. No, ¿por qué? Porque también hay rituales mentales. Por ejemplo, hay fórmulas mentales que una persona puede repetirse una vez que le viene la obsesión. Por ejemplo, en el caso anterior, pues una vez que le viene esa inquietud de si la persona es gay o no, pues repetirse: me gustan las mujeres, recuerda que te gustan las mujeres, recuerda que te gustan las mujeres, recuerda que te gustan las mujeres. Y eso es una actividad mental. Yo ahora lo estoy diciendo en fuerte, pero se supone que la persona lo está diciendo interiormente un montón de veces para calmarse. Ahí también hay una compulsividad interior mental, y por tanto es un TOC también. O sea que lo que nos ayuda a distinguir un trastorno obsesivo de un obsesivo compulsivo es sobre todo lo que más claramente lo distingue es a dónde lleva la persona. Tanto el obsesivo como el obsesivo compulsivo tratan de tener un control sobre la obsesión y sobre lo que los está perturbando y descontrolando, pero solo el TOC lo consigue. El obsesivo no, cada vez se siente más que pierde más el control, mientras que el TOC sí que se calma, sí que consigue el control, pero se queda esclavizado a ese control. Así que, como digo, en la mayoría de los casos, cuando se habla de TOC homosexual, en realidad, al analizar el caso, es un caso de trastorno obsesivo, concretamente de duda patológica, y por tanto hay que aplicar ahí el protocolo para la duda patológica, como si fuera cualquier otro tipo de duda patológica, que la hay de diversos temas, siempre por supuesto temas muy importantes para la persona, vitales, como he explicado ya en el vídeo de la duda patológica, porque solo así la persona queda enganchada a la necesidad de darle vuelta a la duda y cada vez pierde más el control, etcétera. En los casos en los que realmente hay un TOC, porque hay una ritualidad y una compulsividad, pues ahí se aplica el protocolo para el trastorno obsesivo compulsivo, analizando qué tipo de ritual presenta la persona, que cada persona pues presenta unas características especiales, una ritualidad personal propia, y por tanto quiero decir que no podemos hablar de TOC homosexual universal como si fuera un trastorno concreto aparte del resto que siempre presenta las mismas características, sino que el terapeuta tiene que analizar primero si realmente es un TOC, si es un trastorno obsesivo, dentro del trastorno obsesivo qué tipología de trastorno obsesivo, si es un trastorno obsesivo compulsivo, qué ritualidad presenta la persona, qué técnica utilizar, etcétera. Existe también otro tipo de trastorno obsesivo en el que también tiene que ver con esta duda sobre la orientación sexual, ¿no? En el que a la persona, a lo mejor al hombre de antes, ¿no? Del mismo del ejemplo, lo que le vienen a la mente son imágenes sexuales explícitas con otros hombres, por ejemplo, imágenes rápidas. Esa es la parte obsesiva del problema, ¿no? La obsesión que le viene, y entonces la persona trata de librarse, está todo el día, su combate consiste en tratar de quitarse de la mente esas imágenes sin conseguirlo. Cuanto más trata de combatir y de controlar la obsesión, más pierde el control porque más le vienen esas imágenes, y entonces más angustiado se siente, más ansiedad tiene, y más perdido se encuentra, ¿no? Más siente que no puede controlar su mente, pierde constantemente en esa batalla. Este es un caso, por ejemplo, de trastorno obsesivo, donde hay que aplicar un protocolo de trastorno obsesivo concreto, el de imágenes perturbadoras, ¿no? Y que en este caso sería, bueno, pues ritualizar la aparición de esas imágenes mentales para que aparezcan con la voluntad a lo largo del día y de esa manera desaparezcan espontáneamente, ¿no? Por ejemplo. Vemos siempre, como acabo de decir, que la obsesión en realidad es como si le diera igual el tema
concreto con el que tú combatas, sino que lo que pretendes es atraparte, que sea algo que te importe a ti esa cuestión para conseguir atraparte y conseguir que quedes atrapado como si fuera de verdad una tela de araña que se extiende delante de uno y realmente ninguno estamos libres de quedar atrapado por ella. Entonces, dentro de estos temas que a uno le suele importar, donde la obsesión lo tiene fácil para atraparnos, pues uno de estos es desde luego el de la orientación sexual, pero también hay otros, como por ejemplo, sobre todo en personas religiosas, pues si son buenas personas, si pueden considerarse de verdad buenos religiosos practicantes, o también padres, por ejemplo, que dudan mucho sobre si son buenos padres, o incluso quien duda sobre si quiere realmente a su pareja, etcétera. Siempre son cosas que nos importan mucho, dudas que nos importan mucho y que por lo tanto somos presas fáciles, porque al fin y al cabo todos queremos saber quiénes somos, ¿no? Y a todos nos cuesta trabajo prescindir de esa certeza, ¿no? De saber. Pero la persona que hace una terapia para librarse de la obsesión y la compulsión, y aplicando las técnicas necesarias, consigue librarse de este problema. No tiene más remedio en algún momento de la terapia que asumir, en el sentido de comprender y sentir al mismo tiempo, que si quiere librarse de esta compulsividad y de esta obsesividad, no tiene más remedio que prescindir de la certeza, porque no se puede tener la certeza total y absoluta de quiénes somos. Es imposible. Entonces tiene que prescindir de esa certeza y no tiene más remedio que actuar. Todos tenemos que hacerlo, bueno, seguir adelante, ir hacia adelante y actuar como si estuviese seguro de quiénes somos. Sobre todo porque además esta es la forma más rápida en la que de verdad podemos alcanzar la verdad de alguna manera de quiénes somos, porque tras el desbloqueo es cuando se produce esa liberación de sensaciones, de apetencias que nos pueden guiar a saber más de nosotros mismos. Esto exige de una valentía, desde luego, para que cada uno acepte su destino, que es un destino que además puede ir evolucionando con el tiempo, puede ser cambiante, pero que desde luego un destino que no se puede predecir, no se puede calcular y muchísimo menos controlar.